Nadie te dice esto, pero el momento en el que más ganas tienes de rendirte suele ser el momento en el que estás más cerca de transformar tu vida. Ese es el punto donde casi todos abandonan y solo unos pocos deciden seguir. La diferencia entre una persona promedio y alguien verdaderamente exitoso no está en su inteligencia ni en las oportunidades que recibió. Está en la fuerza mental que desarrolla cuando la vida empieza a golpearla. Hoy descubrirás cómo construir esa mentalidad de hierro que convierte los problemas en poder y hace que ningún obstáculo sea suficiente para detenerte. Pero aquí aparece el primer error que mantiene atrapadas a millones de personas durante toda su vida. Creen que necesitan esperar las condiciones perfectas para empezar. Y mientras esperan, su futuro también se queda esperando. La mayoría de las personas pasa años esperando el momento perfecto para actuar. Creen que primero debe llegar la motivación, el dinero, el apoyo o las circunstancias ideales. Mientras esperan, el tiempo sigue avanzando y las oportunidades desaparecen. En cambio, quienes transforman su destino entienden que la fortaleza no aparece por sí sola, se construye en medio de las dificultades. Comprenden que cada caída, cada rechazo y cada obstáculo no son señales para detenerse, sino ejercicios que fortalecen su carácter. Esa es la esencia de una mentalidad de hierro, convertir cada golpe en una oportunidad para hacerse más fuerte, mientras los demás buscan excusas para abandonar. Imagina dos materiales completamente distintos. El vidrio luce perfecto mientras nada lo presiona, pero basta un golpe para romperlo. El acero, en cambio, necesita pasar por fuego y altas temperaturas para alcanzar su máxima resistencia. Lo mismo ocurre con las personas. Quienes huyen de los problemas se vuelven frágiles, mientras que quienes los enfrentan desarrollan una fuerza que nadie puede quitarles. No se trata de un simple pensamiento positivo. Diferentes investigaciones sobre la mentalidad de crecimiento muestran que quienes ven los retos como oportunidades tienen muchas más posibilidades de alcanzar sus objetivos, no porque sean más inteligentes, sino porque continúan avanzando cuando otros deciden rendirse. Por eso, la primera decisión que debes tomar es dejar de ver el fracaso como un enemigo. Cada error puede convertirse en el entrenamiento que fortalece tu mente si decides aprender en lugar de lamentarte. La vida no te golpea para destruirte, te pone a prueba para descubrir qué tan firme es tu decisión de seguir adelante. Cada dificultad te obliga a elegir entre convertirte en una víctima de las circunstancias o en una persona mucho más fuerte que antes. Esa elección siempre será tuya y nadie puede hacerla por ti. Observa la historia de Thomas Edison. Antes de crear la bombilla, acumuló miles de intentos que no dieron resultado. Cuando le preguntaron cómo soportó tantos fracasos, respondió que simplemente había encontrado miles de formas que no funcionaban. Esa respuesta refleja una mentalidad inquebrantable. Las personas exitosas no convierten la frustración en una excusa, la transforman en experiencia. Entienden que cada intento fallido las acerca un paso más al resultado que buscan y por eso siguen avanzando cuando la mayoría ya habría abandonado. Tal vez hoy sientas que estás comenzando desde abajo, quizá no tengas apoyo, recursos o personas que crean en ti, pero hay una verdad que muchos evitan aceptar: nadie vendrá a rescatarte. Nadie te entregará el permiso para convertirte en alguien extraordinario. Esa decisión depende únicamente de ti. Tendrás que levantarte incluso cuando estés cansado, cuando nadie aplauda tu esfuerzo y cuando parezca que todo está perdido. Es precisamente en esos momentos donde se forja el carácter que más adelante sostendrá tus mayores victorias. Cuando permaneces firme en medio de la presión, empiezas a notar oportunidades que antes pasaban desapercibidas, no porque el mundo haya cambiado de repente, sino porque cambió tu manera de pensar. Dejas de reaccionar con miedo y comienzas a actuar con determinación. Tu atención deja de enfocarse en los problemas para concentrarse en las soluciones. Esa transformación interior marca el inicio de una nueva etapa. Las personas con mentalidad de hierro no avanzan porque nunca sienten cansancio, avanzan porque tienen un propósito más grande que cualquier obstáculo que encuentren en el camino. Existe una idea equivocada que ha frenado a millones de personas durante años. Creen que el éxito pertenece a los más inteligentes, a los más talentosos o a quienes tuvieron mejor suerte. La realidad es mucho más simple y al mismo tiempo más exigente. El éxito suele pertenecer a quienes toman la decisión de no rendirse. Son personas que, si es necesario, empiezan de nuevo todas las veces que haga falta, pero nunca renuncian a su objetivo. Entienden que volver a comenzar no significa regresar al mismo lugar porque ahora cuentan con algo que antes no tenían: experiencia, fortaleza y una mente mucho más preparada. Quien posee una mentalidad de hierro jamás siente que vuelve a cero. Cada caída deja una enseñanza, cada error aporta claridad y cada desafío fortalece la confianza para enfrentar el siguiente nivel. Esa es una verdad que muchas personas nunca llegan a comprender porque viven buscando comodidad. Sin embargo, la comodidad rara vez produce crecimiento. Todo progreso exige esfuerzo, disciplina y la capacidad de soportar momentos incómodos.
Si realmente quieres convertirte en alguien imparable, deja de preguntarte cuándo será más fácil y empieza a preguntarte en quién necesitas convertirte para superar cualquier obstáculo. El día que desarrolles esa forma de pensar, descubrirás que ninguna dificultad tendrá el poder de detenerte. Salir de tu zona de confort siempre duele, pero ese dolor tiene un propósito. Es el precio que pagas por una vida con libertad, crecimiento y resultados. Las personas que transforman su destino no son las que nunca se cansan, sino las que siguen avanzando cuando todo dentro de ellas les pide detenerse. Continúan, aunque nadie las apoye, aunque el camino parezca incierto y aunque las recompensas todavía no aparezcan. Al final, la diferencia entre una vida común y una extraordinaria siempre está en la capacidad de seguir adelante cuando la mayoría ya abandonó. La verdad incómoda es que tus excusas nunca serán más fuertes que tu decisión. Tu mente puede convertirse en la prisión que limite toda tu vida o en la herramienta que te impulse a conquistar cualquier meta. Esa decisión la tomas todos los días. Cada vez que eliges actuar en lugar de posponer, fortaleces tu carácter. Cada vez que prefieres la disciplina antes que la comodidad, desarrollas una fuerza que nadie puede darte. Así se construye una mentalidad de hierro, con pequeñas decisiones repetidas que, con el tiempo, crean una persona completamente diferente. Haz un compromiso contigo mismo, decide que no vas a conformarte con una vida llena de arrepentimientos, prométete que seguirás avanzando incluso cuando las circunstancias no sean favorables. Cuando otros duden de ti, deja que tus resultados hablen. Esa es la verdadera esencia de una persona imparable. No espera el momento perfecto porque entiende que ese momento nunca llegará. Comprende que el único instante en el que puede cambiar su vida es el presente y actúa antes de sentirse preparado. Pero resistir no es suficiente. El siguiente nivel consiste en dominar tu propia mente. Ahí es donde la mayoría pierde la batalla. Muchos sueñan con alcanzar el éxito, pero muy pocos están dispuestos a controlar sus pensamientos cuando aparecen el miedo, la duda o el cansancio. El verdadero enemigo casi nunca está afuera, vive en esa voz que intenta convencerte de renunciar cuando nadie está mirando. Si no aprendes a controlar esa conversación interior, terminarás saboteando tus propios sueños mucho antes de intentarlo. La mente funciona igual que cualquier otra capacidad, mejora con práctica o se debilita con el abandono. Si cada vez que aparece una dificultad decides detenerte, estás enseñándole a tu cerebro que rendirse es la respuesta correcta. Si siempre eliges el camino fácil, poco a poco perderás la fuerza necesaria para enfrentar cualquier reto importante. Por eso, las personas imparables no nacen diferentes. Se forman entrenando su disciplina hasta que actuar con determinación se convierte en parte de su identidad. Debes cambiar la manera en que ves el esfuerzo. Durante años te hicieron creer que esforzarte es sinónimo de sufrir, cuando en realidad es el proceso que construye una mejor versión de ti. Ningún líder, empresario o atleta destacado llegó lejos porque todo fuera sencillo. Lo lograron porque aprendieron a mantener el control cuando la presión aumentaba. Sentían miedo como cualquier persona, pero decidían avanzar de todos modos. Ahí nace la verdadera fortaleza. David Goggins suele decir que cuando tu mente asegura que ya no puedes continuar, apenas has utilizado una parte de tu verdadero potencial. Ese límite que sientes casi nunca es físico, es una barrera creada por tus hábitos y tus creencias. La mayoría se detiene justo ahí porque confunde el cansancio con el final del camino. En cambio, quienes desarrollan una mentalidad de hierro cruzan esa línea una y otra vez. Entienden que el crecimiento comienza exactamente donde termina la comodidad. El miedo nunca desaparecerá por completo, pero tampoco tiene que dirigir tu vida. Solo controla a quienes obedecen cada una de sus órdenes. Cuando decides actuar a pesar de sentir incertidumbre, el miedo pierde fuerza y deja de gobernar tus decisiones. Descubres que el valor no consiste en no sentir temor, sino en impedir que ese temor decida por ti. Esa diferencia cambia por completo la forma en que enfrentas cualquier desafío. También debes aprender a dirigir tu energía. Muchas personas la desperdician quejándose, criticando o culpando a los demás por su situación. Las personas fuertes hacen exactamente lo contrario. Usan esa misma energía para aprender, construir y avanzar. No permiten que sus emociones controlen su vida. Las convierten en impulso para acercarse a sus objetivos. Ahí está la diferencia entre quien permanece estancado y quien logra resultados extraordinarios. Dos personas pueden vivir la misma dificultad y obtener resultados completamente distintos. Una verá un obstáculo imposible de superar, la otra encontrará una oportunidad para crecer. Todo depende de cómo decides interpretar lo que sucede. Las personas que mantienen el éxito durante muchos años no son las que nunca enfrentan problemas, sino las que desarrollan la capacidad de adaptarse, aprender y seguir avanzando. Cuando entrenas tu mente para responder de esa manera, dejas de ser una persona que simplemente resiste y te conviertes en alguien que ningún obstáculo puede detener. Existe una diferencia que cambia por completo el destino de una persona. Dejar de reaccionar y empezar a responder con control. Cuando permites que tus emociones decidan por ti, pierdes el mando de tu vida.
En cambio, cuando eliges actuar con calma, incluso bajo presión, demuestras que tu mente está por encima de las circunstancias. Ese dominio no aparece de un día para otro, se fortalece cada vez que haces lo correcto, aunque no tengas ganas, cuando avanzas a pesar del miedo o continúas aún sintiendo cansancio. Ahí es donde nace una verdadera mentalidad de hierro. Hazte una pregunta cada mañana. ¿Hoy voy a actuar como la persona que siempre encuentra excusas o como la persona que cumple su palabra? Tu mente siempre buscará el camino más fácil, pero tu propósito conoce el camino correcto. Quien vive guiado por sus emociones cambia de dirección constantemente. Quien vive guiado por un propósito permanece firme, incluso cuando todo parece estar en su contra. Esa es la diferencia entre avanzar unos días y construir una vida extraordinaria. Mira cómo despega un avión. No necesita un viento a favor, necesita resistencia para elevarse. Lo mismo ocurre contigo. Los problemas que hoy te incomodan son los mismos que mañana te darán la fuerza para llegar más alto. Por eso, cuando aparezcan las dificultades, deja de preguntarte por qué te suceden y empieza a preguntarte qué puedes aprender de ellas. Esa sola decisión cambia tu manera de enfrentar la vida y convierte los obstáculos en parte de tu crecimiento. Tener una mentalidad de hierro no significa endurecer el corazón, significa mantenerte firme en tus principios mientras eres inteligente para cambiar de estrategia cuando sea necesario. La verdadera fortaleza no se demuestra levantando la voz ni intentando controlar a los demás, se demuestra conservando la calma cuando todo alrededor parece perder el control. Cuando dominas tu mente, dejas de depender de la aprobación de otros y entiendes que el verdadero control siempre ha estado dentro de ti. Pero existe una cualidad que sostiene todo lo anterior, la determinación. Puedes tener grandes sueños, disciplina e incluso talento, pero si abandonas cuando las cosas se complican, nunca llegarás lejos. La determinación es la fuerza que te obliga a dar un paso más cuando ya no quieres seguir. Es lo que separa a quienes solo hablan de sus metas, de quienes hacen lo necesario para alcanzarlas. Las intenciones no cambian la realidad. Las acciones repetidas sí. La mayoría solo actúa cuando se siente motivada. Sin embargo, la motivación desaparece con facilidad. La determinación permanece incluso en los días difíciles. No depende del estado de ánimo, sino del compromiso que tienes contigo mismo. Esa es la razón por la que algunas personas continúan avanzando, mientras otras abandonan en cuanto aparecen los primeros problemas. Su fuerza no viene de cómo se sienten, sino de la decisión que tomaron mucho tiempo atrás. Piensa en el bambú japonés. Durante años parece que no ocurre absolutamente nada, pero bajo la tierra sus raíces crecen sin descanso. Cuando finalmente sale a la superficie, su crecimiento es sorprendente porque estuvo preparándose en silencio. Tu vida funciona de la misma manera. Muchas veces sentirás que tu esfuerzo no produce resultados inmediatos, pero eso no significa que estés perdiendo el tiempo. Cada día de disciplina fortalece la base sobre la que construirás tus mayores logros. Muchos fracasan porque cambian de rumbo cada vez que encuentran una dificultad. Las personas imparables hacen exactamente lo contrario. Si una puerta se cierra, buscan otra entrada. Si un camino termina, crean uno nuevo. Cada obstáculo pone a prueba su compromiso y les hace una sola pregunta. ¿De verdad estás dispuesto a seguir? La respuesta nunca se da con palabras, se demuestra con acciones. La historia de Michael Jordan es un ejemplo de esta verdad. Fue rechazado cuando era joven y pudo aceptar que no era suficiente. En lugar de hacerlo, decidió entrenar con más disciplina que cualquiera. No fue ese rechazo lo que definió su vida, sino la decisión que tomó después de recibirlo. Lo que convirtió a Jordan en una leyenda no fue únicamente su talento, sino un carácter capaz de seguir trabajando cuando otros ya habían renunciado. Eso es lo que debes construir dentro de ti, un carácter que no dependa de la motivación ni de las circunstancias. Si permaneces fiel a tu visión, aunque pasen meses sin resultados, y aunque nadie crea en ti, llegará el momento en que cada sacrificio tendrá sentido. Entonces comprenderás que ninguna dificultad fue un desperdicio, porque cada una de ellas estaba moldeando la fuerza interior que necesitabas para convertirte en una persona verdaderamente imparable. Los verdaderos resultados no se revelan cuando todo marcha bien, sino cuando la vida parece derrumbarse y aún así decide seguir adelante. Cualquiera avanza cuando tiene ánimo, dinero o apoyo. Lo extraordinario ocurre cuando continúas incluso en los días en que no quedan fuerzas. Ahí se pone a prueba tu carácter. Muchas personas abandonan justo antes de que todo cambie porque confunden el cansancio con el final del camino. La diferencia entre quienes triunfan y quienes viven con arrepentimiento suele ser un intento más. Si existe un sueño que no deja de volver a tu mente, no lo ignores. No apareció por accidente. Es una señal de que todavía hay una versión de ti que está esperando salir. El verdadero objetivo no es solo alcanzar una meta, sino convertirte en la persona capaz de sostenerla cuando llegue. Esa transformación vale mucho más que cualquier recompensa, porque el éxito puede perderse, pero el carácter que desarrollas permanece para siempre. Cuando sientas que ya no puedes continuar, recuerda por qué comenzaste. No has recorrido todo este camino para detenerte a unos pasos de tu destino.
Viniste a demostrarte que eres más fuerte que tus dudas, más grande que tus miedos y más resistente que cualquier obstáculo. El día que decidas no negociar tus sueños con la comodidad, habrás conquistado algo más importante que el éxito: la libertad de saber que ninguna circunstancia tiene el poder de controlar tu vida. Hasta aquí has entendido que una mentalidad de hierro nace del esfuerzo, la disciplina y la determinación, pero existe un nivel todavía más profundo: la confianza absoluta en ti mismo. Puedes tener conocimiento, talento y trabajar más que los demás, pero si en el fondo dudas de tu capacidad, terminarás frenándote justo cuando estés más cerca de lograr tus objetivos. Todo cambia cuando dejas de buscar pruebas externas y empiezas a creer en tu propio potencial. Debes aceptar una verdad que incomoda. Al principio casi nadie creerá en ti, la mayoría solo confía en los resultados cuando ya son visibles. Por eso no puedes depender de la aprobación de otros para seguir avanzando. Primero debes creer tú. Los grandes cambios siempre nacen en la mente antes de hacerse realidad. Quienes transforman el mundo son personas capaces de mantener su visión incluso cuando todos los demás piensan que están equivocados. La historia está llena de ejemplos. Oprah Winfrey fue subestimada antes de convertirse en una de las mujeres más influyentes del mundo. Walt Disney recibió incontables rechazos antes de hacer realidad su visión. Lo que los mantuvo en movimiento no fue la suerte, sino una convicción que no se quebró ante las dificultades. Mientras otros veían límites, ellos seguían avanzando porque confiaban más en su propósito que en la opinión de quienes los rodeaban. Pero creer en ti no significa esperar sentado